Bienvenidos. Ahora vamos a trabajar con inecuaciones de segundo grado en una incógnita. Las inecuaciones de segundo grado en una incógnita son de esta forma. Son expresiones donde aparece un polinomio cuadrático en una sola variable y podemos considerar cuando tenemos mayor que cero, es decir, mayor que cero, menor que cero o mayor o igual que cero, o también menor o igual que cero. Así que un polinomio cuadrático en una sola variable donde pueden haber estas cuatro posibilidades. Aquí vamos a pedirle que a sea diferente de cero porque queremos que la expresión sea de segundo grado, entonces necesitamos que el x esté al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente debe de ser diferente de cero porque si fuera cero, entonces este término se anularía. Es como que no estuviera. Además, estamos con polinomios de grado 2 en los reales, entonces con coeficientes reales. Aquí los tres coeficientes son números reales. Además, decimos aquí que la solución de estas inecuaciones se obtiene mediante las propiedades de los números reales o también por medio de la naturaleza de las raíces del polinomio cuadrático ax cuadrado más bx más c igual a cero. Es decir, las podemos resolverlo a partir de las raíces de esta ecuación cuadrática. Y podemos usar la bien conocida fórmula cuadrática. Por ejemplo, aquí tenemos, si yo tengo el polinomio cuadrático ax cuadrado más bx más c, y esto estamos suponiendo que es cero, entonces esta se llama ecuación cuadrática. La solución de esta ecuación es esta de acá. Aquí le hemos puesto asterisco. Esta es la solución del polinomio cuadrático. Es decir, que si esta expresión, toda esta expresión está en asterisco, la sustituimos en esta ecuación, la sustituimos aquí, satisface la ecuación. Aquí, como aparece más o menos, vamos a tener dos posibilidades, dos valores para x a lo sumo. A veces solamente da un valor, por ejemplo, si lo que está en la raíz cuadrada, en el radicando, da 0, entonces aquí solo vamos a tener un valor para x. Lo que está como radicando, es decir, b al cuadrado menos 4a por c, esto le vamos a denotar por este símbolo delta, por el símbolo delta, y se le denomina discriminante. Esto se le llama discriminante del polinomio cuadrático, este de aquí. Es, digamos, el radicando en la fórmula cuadrática. Ahora, de asterisco obtenemos dos posibles valores para x. Así es. Por ejemplo, cuando aquí tenemos más o menos, entonces puedo tomar dos valores. R sub 1 puede ser cuando es positivo. Y R sub 2 podría ser el otro valor. Cuando es negativo, cuando estamos considerando la raíz negativa. Ahora, uno de estos dos valores, ya sea el positivo cuando aquí tenemos positivo o cuando aquí tenemos la raíz negativa, R sub 1, R sub 2, uno de estos dos valores va a ser más grande o van a ser iguales. Si el discriminante es 0, van a ser iguales. Si el discriminante es mayor que 0, la raíz es un número positivo mayor que 0. Entonces van a haber dos valores, R sub 1 y R sub 2, y uno de ellos va a ser más grande que el otro. Entonces supongamos que entre estas dos posibilidades, supongamos que tenemos a R sub 1 y a R sub 2. Uno de ellos puede ser más grande
o pueden ser iguales, o al final, si lo que está en la raíz, por ejemplo, en el radicando, cuando sacamos raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1, esto no es un número real. La raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, raíz de -2, tampoco es un número real. Así que si el discriminante es negativo, estaríamos trabajando con los números imaginarios. Así que aquí vamos a considerar siempre, aunque estuviéramos con los números imaginarios, vamos a tener dos posibles valores. Bueno, cuando nosotros tenemos las dos raíces a nuestro polinomio cuadrático, ax cuadrado más bx más c, cuando ya conozco sus dos raíces, r sub 1 y r sub 2, que r sub 1 se obtiene cuando aquí es positivo y para r sub 2 es cuando es negativo, o al revés, dependiendo de quién sea, de cómo lo estemos trabajando. Pero una vez que tenemos los dos valores posibles para la solución de la ecuación cuadrática, el polinomio cuadrático lo podemos factorizar. Ax cuadrado más bx más c igual 0. Este polinomio lo podemos factorizar como a multiplicado por x menos r sub 1 y esto multiplicado con x menos r sub 2. Bueno, eso sería aquí. Si una vez que yo conozco las soluciones, tengo dos valores, entonces gracias a esos dos valores puedo factorizar. Bueno, esta va a ser la clave para resolver las ecuaciones de segundo grado. Una de las claves podría ser calculando las raíces. Factorizando también puede ser. Para factorizar, bueno, en realidad la clave es factorizar el polinomio cuadrático. Y una forma sencilla de factorizar el polinomio cuadrático, cuando sale muy difícil hacerlo, es mejor usar la fórmula cuadrática en algunas ocasiones y a veces son factorizaciones bastante conocidas. Bueno, veamos los tres posibles casos. Como había dicho, aquí tenemos que el radicando, lo que está aquí, el discriminante, esto que está dentro de la raíz, puede tomar tres valores por la ley de tricotomía en los números reales. Puede ser positivo, puede ser 0 o puede ser negativo. Así que consideremos los casos. Cuando el discriminante es positivo, significa que hay dos posibles valores. Por ejemplo, si aquí el discriminante es positivo, esto es positivo significa que la raíz cuadrada es un número positivo, por lo tanto van a existir tanto la raíz positiva como la raíz negativa. Quiere decir que van a haber dos valores diferentes para x. Yo voy a poder obtener un r sub 1 y un r sub 2 y estos van a ser diferentes. R sub 1 puede ser cuando esto sea positivo, R sub 2 cuando sea negativo, no importa, pero le vamos a llamar R sub 1 al más pequeño y a R sub 2 al más grande. Entonces R sub 1, digamos que es el más pequeño entre las dos raíces. Así que vamos a tener dos valores para que satisfagan la ecuación cuadrática. Si ya han visto cómo se grafica una ecuación o digamos, una función cuadrática, un polinomio cuadrático, la gráfica es una parábola. Cuando el coeficiente de x al cuadrado, en este caso es a, es positivo, este sería una parábola que se abre hacia arriba. Como me está diciendo que el discriminante es mayor que 0, significa que esta ecuación tiene dos soluciones, dos raíces. Por lo tanto, la parábola se abre hacia arriba y como tiene dos valores posibles que satisfagan esta ecuación igualado a 0, igualado a 0 significa que aquí, por ejemplo, yo tengo y igual a x cuadrado más bx
más c. Y tendríamos, aquí estoy graficando mi ecuación cuadrática o mi polinomio cuadrático. Y esta sería una parábola que se abre hacia arriba, pero cuando y es 0, significa que en el eje X tenemos dos soluciones, R sub 1 y R sub 2. Quiere decir que la parábola toca al eje X en R sub 1 y en R sub 2. Aquí tengo dos valores de la parábola donde tocan al eje X y solamente habrán estos dos valores. Ahora, podemos ver para qué valores la ecuación cuadrática es positiva. Si observamos aquí la gráfica, los valores que están por encima del eje X son los siguientes. Por ejemplo, acá, esta parte de la parábola, este tramo, esto sigue. Esto es cuando y es positivo. Y aquí también, cuando y es positivo. Quiere decir que a partir de R sub 2 en adelante, sin considerar el R sub 2, porque en R sub 2 la parábola es 0, esta expresión ax cuadrado más bx más c es 0 en R sub 2 y en R sub 1 también es 0. Si nosotros queremos ver cuándo esto es mayor que 0, observemos que va a ser mayor que 0 la parábola cuando está sus valores arriba del eje X. Y eso sucede a partir de R sub 2 sin considerar el R sub 2 en adelante. Todo esto. Para todo real, a la derecha de R sub 2, la parábola va a ser arriba, va a estar arriba del eje X. Entonces, ax cuadrado más bx más c va a ser positivo aquí. En el intervalo abierto, en R sub 2 hacia más infinito. Y también podemos observar que por aquí, por la izquierda, la parábola toma valores positivos a la izquierda de R sub 1. La parábola está por encima del eje X cuando se toman valores a la izquierda de R sub 1. Quiere decir que de menos infinito a R1, sin considerar R1, para cualquier valor menor que R sub 1 o mayor que R sub 2, los valores de la parábola ax cuadrado más bx más c van a estar por encima del eje X, significa que va a ser positivo. Entonces, el conjunto solución de esta ecuación ax cuadrado más bx más c, cuando el coeficiente de x cuadrado es positivo, esto es importante, cuando a es mayor que 0, el conjunto solución será la unión de estos dos intervalitos. Es decir, la unión entre el intervalo menos infinito, r sub 1 y el intervalo r sub 2, más infinito. Bueno, ahora, si me hubieran pedido, aquí me están pidiendo mayor estrictamente que 0, si me estuvieran pidiendo mayor o igual que 0, entonces ahora debemos considerar aquellos valores donde la parábola sí considera el 0. Y la parábola es igual a 0, los valores de la parábola dan 0 en R sub 2, exactamente en R sub 2, y están exactamente en el eje X y en R sub 1. Así que si me estuvieran pidiendo mayor o igual que 0, aquí debemos considerar estos intervalos cerrados en los extremos. Por ejemplo, aquí en R sub 1 si lo vamos a considerar, entonces sería cerrado, y el R sub 2 sí lo vamos a considerar también, si fuera mayor o igual. Si me estuvieran pidiendo ax cuadrado más bx más c menor estrictamente que 0, podemos observar que la parábola va a ser menor estrictamente que 0 para aquellos valores donde ax cuadrado más bx más c esté por debajo del eje X. Y cuando está por debajo del eje X nos referimos a esta porción de la parábola
toda esta porción está por debajo del eje X, significa que aquí la parábola tiene valores negativos, que es lo que queremos ver, y eso sucede exactamente en este tramo, en esta parte. Es decir, que el conjunto solución de la parábola, cuando A es positivo, aquí siempre A positivo, pero ahora cuando es menor que cero, aquí el conjunto solución será el intervalito abierto R sub 1, R sub 2. Si nos hubieran pedido menor o igual, entonces aquí debemos considerar, lo debemos considerar el intervalito cerrado, porque ahora puede tomar el valor de 0 y va a ser 0 en R sub 1 y también es 0 en R sub 2. Entonces debemos considerar el intervalo cerrado. Así que cuando el discriminante es positivo, significa que tengo dos raíces diferentes. Una va a ser más pequeña que la otra. Aquí estamos suponiendo que R sub 1 es menor que R sub 2. Y ya vimos cuál sería el conjunto solución. Así que esto se vuelve fácil a partir de que conozca las raíces. Prácticamente aquí ya tenemos cómo resolver una ecuación cuadrática cuando su discriminante es positivo y no importa si es mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. Ya vimos cuáles serían el conjunto solución para todas esas situaciones. Ahora, cuando el coeficiente de ax cuadrado más bx más c, cuando el coeficiente de x cuadrado, es decir, a, es negativo, significa que la parábola se abre hacia abajo. Pero en este caso estamos que el discriminante es mayor que 0. Así que siempre existen dos raíces. Una raíz R sub 1 y otra raíz R sub 2. Y una va a ser más pequeña que la otra porque van a ser diferentes, ya que el discriminante es mayor estrictamente que 0. Entonces estos dos valores son diferentes. Y supongamos que el R sub 1 sigue siendo más pequeño que el R sub 2. Entonces, cuando A es menor que 0, nos encontramos con una parábola de esta forma. Es decir, una parábola que se abre hacia abajo y tiene dos soluciones. Dos soluciones significan que intersecta el eje X en dos valores diferentes, que son R sub 1, que es el más pequeño, y R sub 2. Entonces aquí podemos ver que el conjunto solución, si quiero ver mayor que 0, el conjunto solución para que la parábola sea mayor que 0 se da en este tramo, aquí, en esta porción, en este intervalito, porque ahí la parábola está por encima, este tramo de la parábola está por encima del eje X. Por lo tanto, el conjunto solución, cuando A es negativo, sería, y cuando aquí estamos considerando que el polinomio cuadrático sea mayor que 0, el conjunto solución será el intervalito abierto R sub 1, R sub 2. Si nos pidieran mayor o igual que 0, entonces aquí tendríamos que considerar el intervalito cerrado. Y si nos pidieran menor que 0, es decir, ax cuadrado más bx más c menor que 0, es en este tramo, por ejemplo, a la izquierda de R1, el tramo de la parábola está por debajo del eje X, significa que allí los valores de la parábola son negativos. También a la derecha de R sub 2, este tramo de la parábola toma valores por debajo del eje X, entonces son valores negativos. Significa que el conjunto solución, cuando tengo menor que 0, sería de menos infinito a R sub 1 unido con R sub 2, el intervalo de R sub 2 a más infinito. Si nos pidieran aquí menor o igual que 0, entonces aquí debemos cerrar estos intervalos. Y aquí tenemos entonces nuestro conjunto solución cuando el discriminante del polinomio cuadrático es
mayor estrictamente que 0. Ese sería el caso 1. Para, para el caso 2, por ejemplo, para el caso 2, sería cuando el discriminante es exactamente 0. Entonces, la ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática, sería menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido sobre 2a. Como en este caso el discriminante es 0, significa que todo lo que está como radicando, esto es 0, entonces me va a quedar menos b más o menos la raíz de 0 sobre 2a. Esto es menos b más o menos 0 y eso sigue siendo 0, entonces sobre 2a. Quiere decir que ahora solo me da, el x solo toma un valor. Y a este valor le vamos a llamar r, le podemos llamar r, significa que solo va a haber una solución, va a ser esta. Así que aquí decimos cuando el discriminante es 0, significa que solo hay un valor real r, que este va a ser el mismo r sub 1 con el r sub 2, que satisface nuestra ecuación cuadrática. Por lo tanto, podemos factorizar. Bueno, aquí recordemos que ax cuadrado más bx más c, cuando ya conozco sus raíces, r1 y r2, esto se puede factorizar de esta forma: x menos r1 por x menos r2. En este caso, r1 y r2 son iguales, entonces me queda a por x menos r por x menos r, y esto es a por x menos r al cuadrado. X menos r es un número real, y todo número real elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces esto, como es el cuadrado de un número, sabemos que es no negativo. Por lo tanto, esto de acá, el signo de esta expresión va a ser igual, digamos, el signo de esta expresión va a ser igual al signo del coeficiente a. Por ejemplo, ya sé que x menos r al cuadrado siempre es no negativo. Si a fuera 1, entonces toda la expresión va a ser positiva. Si a fuera menos 1, toda la expresión va a ser negativa. Entonces, esto depende del signo que le estemos dando a a. Bueno, eso es lo que digo aquí. Así que el signo de ax cuadrado más bx más c es el mismo del coeficiente a. Bueno, la gráfica, en este caso, el discriminante estamos considerando que es 0, significa que la parábola, todo polinomio cuadrático en una sola variable representa una parábola, y si el discriminante es 0, significa que la parábola solo toca al eje x en un punto, porque solo hay una raíz. Entonces, si el coeficiente de x al cuadrado es positivo, estamos trabajando con una parábola que se abre hacia arriba. Como el discriminante es 0, solo hay una raíz, significa que la parábola solo toca al eje x en un puntito. En este puntito es el único donde se toca al eje x, es decir, en x igual a r. Y de allí, en todos los demás valores de x, la parábola toma valores por arriba del eje x, significa que siempre es positiva. Si queremos resolver una ecuación cuadrática cuyo discriminante es 0 y cuyo coeficiente es positivo, entonces si quiero resolver esta desigualdad, el conjunto solución será todos los reales excepto el puntito r, excepto donde se hace 0, porque donde se hace 0 no es mayor estrictamente que 0, sino que es igual a 0. Así que queremos donde sea mayor estrictamente que 0, y eso es en todos los reales excepto en este puntito. Así que el conjunto solución será el conjunto de todos los reales excepto la raíz. Y esto es como tener el intervalo de menos infinito hacia r abierto,
unido con el mismo, bueno, con el intervalo abierto en R hacia más infinito. Es como tener eso. Si hubiéramos puesto aquí mayor o igual, entonces acá debemos, debemos quitar, ahora sí, podemos considerar al R porque estamos considerando que sea igual. Así que si es mayor o igual, aquí sí podemos considerar al R minúscula, porque ahora sí puede tomar el valor de cero. Pero si nuestro objetivo es esta otra desigualdad, si nos piden que sea menor que cero, entonces esta, si podemos ver en la figura, nunca toma valores negativos. Entonces acá esto va a ocurrir. Significa que el conjunto solución es el conjunto vacío. Porque en ningún punto esto es menor que cero. Siempre está por arriba del eje X o exactamente en el eje X, pero esto sucede solo en este puntito. Entonces el conjunto de solución, cuando me piden que sea menor que cero, va a ser el conjunto vacío. Y si me piden menor o igual que cero, ahora podemos considerar cuando es cero. Así que aquí el conjunto de solución será solamente el elemento R. Porque me dicen menor o igual que cero. Así que ahí está la posibilidad de que sea igual a cero. Y la parábola es igual a cero exactamente en este puntito, que eso es cuando x es igual a R. Entonces el conjunto de solución sería R, el unitario R. Ahora, si nuestra, nuestro coeficiente, el coeficiente A, es negativo, entonces esta es una parábola que se abre hacia abajo. Y si el discriminante es cero, solo tenemos una solución, es decir, solo en un puntito se toca al eje X. Y acá, para mayor que cero, nunca va a ser mayor que cero. Así que el conjunto de solución para mayor que cero va a ser el conjunto vacío. El conjunto vacío sería el conjunto de solución cuando me estuvieran pidiendo mayor que cero. Y si me piden, por ejemplo, mayor o igual que cero, el conjunto de solución ahora sí puede tomar el valor de cero, entonces el conjunto de solución sería el unipuntual R, es decir, solo la raíz de la ecuación cuadrática. Si me pidieran menor que cero, entonces vemos que aquí la parábola toma valores por abajo de x en todos los reales, excepto en el puntito R. Si me pidieran menor o igual que cero, entonces sí puedo considerar ahora al elemento, al número R. Así que para menor o igual que cero, el conjunto de solución serán todos los reales. Por último, veamos el caso 3. El caso 3 es cuando el discriminante es menor que cero. Significa que en X, recordemos, podemos usar la fórmula cuadrática, esto es menos b más o menos la raíz cuadrada del discriminante. Todo esto dividido por 2a. En este caso, el discriminante es menor que cero. Significa que esta raíz no existe en el conjunto de los números reales. Entonces, esto no pertenece a los reales. Existe en el conjunto de los números complejos, pero en el conjunto de los números reales no. Así que, como no está en los números reales, significa que la parábola, al graficar la parábola, si el coeficiente es positivo, el coeficiente de x al cuadrado es positivo, estamos trabajando con una parábola que se abre hacia arriba. Pero nuestra raíz es imaginaria. Hemos dicho que R no pertenece a los números reales, significa que la parábola no tiene solución en el conjunto de los números reales. En otras palabras,
No existe la solución en R, por lo tanto la parábola nunca va a tocar al eje X. Así que si A es mayor que cero, es una parábola que se abre hacia arriba. Como la solución es imaginaria, entonces nunca va a tocar al eje X. Por lo tanto, los valores de la parábola, todos están por encima del eje X. Entonces, esto siempre va a ser positivo. El conjunto solución serían todos los reales, porque en todos los reales la parábola siempre va a estar por arriba. Y si me pidieran mayor o igual que cero, también serán todos los reales. Si me pidieran en este caso menor que cero, entonces sería el conjunto vacío, el conjunto solución, porque en ningún número real la parábola toma valores negativos. Y si me pidieran menor o igual que cero, también sería el conjunto vacío. Si el coeficiente fuera negativo, por ejemplo, si fuera a menor que cero, entonces significa que estoy trabajando con una parábola que se abre hacia abajo. Pero ya hemos visto que la raíz r no pertenece a los reales, entonces esta parábola tampoco va a tocar al eje X y, en otras palabras, va a estar todos sus valores por debajo del eje X. Quiere decir que esto nunca va a ser mayor que cero. El conjunto solución para esto va a ser el conjunto vacío. Si tuviéramos mayor o igual que cero, también seguirá siendo el conjunto vacío. Si nos pidieran menor que cero, entonces ya vemos que todos los valores están por debajo del eje X, entonces esto siempre es menor que cero. Aquí tendríamos todos los reales. Si nos pidieran menor o igual que cero, también serían todos los reales. En resumen, cuando queremos resolver una ecuación de segundo grado, si, digamos, si nuestra ecuación, vamos a suponer aquí que el coeficiente es positivo y aquí mayor estricto que cero, si la parábola nos están pidiendo dónde es mayor que cero y el coeficiente es positivo, si las raíces son diferentes y r sub 1 es menor que r sub 2, entonces el conjunto solución será la unión de estos intervalitos, porque esto significaría que esta es una parábola que se abre hacia arriba y toca el eje X en dos puntitos. Entonces, a la izquierda de la primera raíz, es decir, en este intervalito, también a la derecha del intervalito o a la derecha de r sub 2, la parábola es positiva. Y cuando hay raíces únicas, significa que la parábola toca solamente en un punto al eje X, pero se abre hacia arriba. Entonces, si me pidieran mayor estrictamente que cero, serían todos los reales menos la raíz. Y si no tuviera raíces, pero me están diciendo que A es mayor que cero, entonces es una parábola donde todos sus valores están por encima del eje X, así que esto será el conjunto de los reales. Ahora, si el coeficiente es negativo, es una parábola que se abre hacia abajo. Si me pidieran que es positiva, va a ser positiva en medio de las dos raíces, es decir, en este intervalo de r sub 1 a r sub 2. Y cuando solo hay una raíz, esta es una parábola que se abre hacia abajo y me están pidiendo que sea mayor estrictamente que cero. Eso nunca va a suceder, entonces será el conjunto vacío. Y si no tiene raíces reales, como es una parábola que se abre hacia abajo y me están pidiendo que sea mayor que cero, tampoco va a suceder en algún punto. Entonces el conjunto solución va a ser el conjunto vacío. Nunca sucede en los reales. Bueno, si nos hicieran, digamos, si nos pidieran mayor o igual, entonces el conjunto solución, análogamente a la tabla anterior, lo único que debemos hacer es, donde aparecían los intervalos abiertos, ahora debemos cerrarlos. Y aquí en este no considerábamos, aquí le quitábamos este puntito R, ahora sí lo vamos a considerar. Aquí aparecía abierto, ahora vamos a considerar los extremos porque me están pidiendo mayor o igual. Ahora resolvamos algunos ejemplos. Dice, resuelva la inecuación
3x cuadrado menos 3x menos 6 mayor que 0. Bueno, hay dos métodos prácticamente. El primero es así como hemos venido graficando a partir de las raíces. Entonces, calculando las raíces, podemos factorizar el polinomio cuadrático. Si observan, tenemos 3, 3 y 6. Entonces, 6 es como tener 3 por 2. Puedo sacar factor común 3 y me queda x cuadrado menos x menos 2. Factorizando este trinomio, me queda x menos 2 por x más 1 al factorizar, y le doy forma, conmuto estos dos factores, x menos 2 lo dejo a la derecha y x más 1 a la izquierda. Además, el x más 1 es como tener x menos 1. Entonces tengo mis dos raíces. Digamos que aquí tendría r sub 1 y r sub 2. R sub 1 sería menos 1 y r sub 2 sería 2. Así que recuerden, aquí estamos usando r sub 1 como el más pequeño de las raíces, y el 3, el coeficiente de x cuadrado es 3, positivo. Entonces estamos trabajando con una parábola que se abre hacia arriba. Al factorizar vemos que las raíces serían menos 1 y 2. Significa que esta es una parábola que toca el eje x en menos 1 y en 2. Por lo tanto, los valores donde la parábola es positiva son en estos tramos, aquí, y esto continúa, también aquí, y esto continúa. Entonces, a partir de menos 1, sin considerar el menos 1, porque en menos 1 la parábola es exactamente 0, y nosotros queremos que sea mayor que 0. Entonces, a partir de menos 1, sin considerar el menos 1 hacia la izquierda, la parábola toma valores por encima del eje x, del eje horizontal, y a la derecha de 2, la parábola toma valores positivos. Eso significa que el conjunto solución es el intervalo menos infinito a menos 1, abierto en menos 1, porque no consideramos el menos 1, unido con el intervalo abierto en 2 hasta más infinito. Para el segundo método, siempre la técnica es factorizando. Digamos que aquí en el segundo método no necesito ver la gráfica. En el método, en el anterior sí necesito ver la gráfica, pero en este ya no. Entonces, aquí tendríamos nuestras raíces. R sub 1 es igual a menos 1. R sub 2 es igual a 2. Siempre vamos a necesitar las dos raíces. Entonces, lo que hacemos es ubicar las raíces sobre la recta real. Esta supongamos que es la recta real. En medio podemos poner el 0. A la izquierda está el menos 1, a la izquierda del 0, y a la derecha está el 2. Luego vamos a crear lo que se llama cuadro de variación de signos. Aquí creamos nuestro cuadro. Ponemos los factores que aparecen en la factorización. Ponemos este factor y este otro factor. Los ponemos aquí en la primera columna. En la primera fila ponemos el primer factor, que aquí sería el primero, x menos 1. Eso es como tener x más 1. Entonces ponemos x más 1. Luego el segundo lo ponemos abajo. Y abajo ponemos toda la expresión, que eso es todo todo el polinomio cuadrático. Así que vamos a ver qué sucede. Nos ubicamos sobre las raíces. Por ejemplo, x más 1. X más 1 es igual a 0 cuando x es menos 1. Es decir, ponemos menos 1 y 2 exactamente en menos 1, bajamos una línea, pasamos una línea por ahí. En la otra raíz, que es 2, pasamos otra línea vertical y ponemos un 0 en menos 1. Significa que aquí, en menos 1, x más 1 se hace 0. Luego, x menos 2, esto es 0 cuando x vale 2. 2 menos 2, eso es 0. Entonces, cuando se toma el valor de 2, vamos a tener que esto es 0. Entonces, cuando es 0 no tenemos signo.
no podemos decir que es positivo o negativo porque es exactamente cero. Y ahora hacemos lo siguiente. X más 1 a la derecha del menos 1 siempre va a ser positivo. Entonces, a la derecha, si yo tomo un valor entre menos 1 y 2, por ejemplo el 0, si sustituyo aquí 0 más 1, eso es 1, positivo, entonces ponemos el signo positivo. A la derecha del 2 también va a ser positivo. Por ejemplo, si aquí a la derecha del 2 está el 3, si sustituimos me queda 3 más 1, eso es 4, entonces esto es positivo. Quiere decir que este factor a la derecha de donde se hace 0 va a ser positivo y a la izquierda se hace negativo. X menos 2 se hace 0 en 2, entonces a la derecha va a ser positivo y a la izquierda va a ser negativo. Y aquí aplicamos la ley de los signos para poner abajo cuál va a ser el signo de todo el polinomio cuadrático que estamos considerando. Entonces, en el polinomio cuadrático ya vimos que es igual a 3 por x más 1 por x menos 2, pero 3 no lo ponemos aquí porque 3 siempre es positivo, entonces no altera en la ley de los signos. Así que solo ponemos todo, 3x cuadrado menos 3x menos 6, es esto mismo, esto que está aquí. Ahora aplicamos ley de los signos. Negativo por negativo, eso es positivo. Positivo por negativo, esto es negativo. Y positivo por positivo, esto es positivo. Significa que de menos 1 hacia la izquierda, es decir, entre menos infinito y menos 1, esto es positivo. ¿Ven? El polinomio va a ser positivo de menos infinito hacia menos 1, va a ser negativo entre menos 1 y 2 y va a ser positivo a partir del 2 hacia más infinito. Entonces aquí va a ser positivo. Agarramos aquí los extremos y como nos piden mayor estrictamente que 0, aquí va a ser menos infinito, coma, menos 1, abierto porque no queremos que sea 0. Si considerara menos 1, si pusiéramos menos 1 aquí cerrado, aquí estamos fallando porque esta expresión sería exactamente 0. Y 0 no es mayor estrictamente que sí mismo. Así que no debemos considerar el extremo. Y acá también es positivo de 2 a más infinito. Por lo tanto, debemos unir todos los intervalos donde me quede al final el signo positivo. Así que el conjunto solución es la unión de estos dos intervalos, que es el mismo resultado que obtuvimos con el primer método, que era con el método gráfico. Y ahora es si nosotros no podemos graficar una parábola, una ecuación cuadrática o un polinomio cuadrático, si no podemos graficarlo, podemos aplicar el cuadro de variación donde solo se van aplicando la ley de los signos. Ahora nos piden también resolver esta otra desigualdad, menos 4x cuadrado menos 2x más 12 menor o igual que 0. Aquí lo que podemos hacer es multiplicar por menos 1. Entonces, al multiplicar por menos 1, me va a quedar, cambio los signos, 4x cuadrado, aquí estaba negativo, va a cambiar a positivo, aquí estaba positivo, va a cambiar a negativo, pero cambiar de signo significa que multipliqué por menos 1. Cuando se multiplica por un número negativo una desigualdad, el sentido debemos invertirlo. Por lo tanto, si aquí tenía menor o igual, debo invertir ese sentido a mayor o igual. También podemos observar que puedo sacar factor común 2, lo hago, y me queda 2x cuadrado más x menos 6, y esto me piden que sea mayor o igual que 0. Todas estas son equivalencias, aquí los recíprocos también son ciertos. De aquí el 2 lo podemos pasar a dividir, 0 entre 2 eso es 0, entonces como 2 es positivo, no alteré la desigualdad cuando pasé a dividir.
Y nuestra desigualdad se simplifica en resolver esta desigualdad. Bueno, vamos a factorizar. Aquí podemos usar los métodos de factorización que hayamos visto. En este caso, el coeficiente es 2, entonces multiplico por 2 y divido entre 2. Y multiplico por 2, también debo dividir entre 2. Aquí al multiplicar por 2 me quedaría 2 al cuadrado. Entonces eso es como tener 2x al cuadrado. Aquí al multiplicar por 2 me quedaría 2x. 2 por 6, eso es 12. Ahora puedo factorizar. Aquí ponemos 2x como primer término en los dos factores. Luego el signo, aquí más. Y ahí buscamos dos números que multiplicados den 12 menos 12 y restados den el 1. Y en ese caso tendríamos el 4 y el menos 3. A multiplicarlos me da el menos 12 y al sumarlo, 4, es decir, al sumar 4 con menos 3, eso es 1. Así que esta es la factorización adecuada. 2x más 4 puedo sacar factor común 2 y me queda 2 por x más 2. De 2x menos 3 puedo sacar el 2, pero si lo saco aquí me va a quedar 3 medio. Entonces me va a quedar x menos 3 medio. Y aquí puedo cancelar un 2 y digamos cancelo este. Y entonces me va a quedar 2 por x más 2 por x menos 3 medio. Entonces tengo las raíces, quiere decir que las raíces son menos 2 y la otra raíz es 3 medios. Menos 2 es menor que 3 medio porque menos 2 es negativo, entonces r sub 1 sería menos 2 y r sub 2 sería 3 medios. Así que aquí lo tenemos, esta sería la factorización. Ya factorizado, queremos ver que esto es mayor o igual que 0. Como el 2 es aquí en este caso, en este polinomio cuadrático, el coeficiente 2 es positivo, entonces esto es una parábola que se abre hacia arriba y toca el eje X digamos, en dos valores, en dos puntos. Gráficamente, la situación es la siguiente. Esta es una parábola que se abre hacia arriba. Tenemos dos raíces, entonces la parábola toca el eje X en dos puntos, en menos 2 cuando X vale menos 2 y cuando X vale 3 medio. La parábola está por encima del eje X cuando el X toma valores a la derecha de 3 medios y a la izquierda de menos 2. También la parábola está por encima del eje X. Como me están pidiendo mayor o igual, entonces aquí cabe el caso cuando es exactamente 0 y la parábola es exactamente 0, es decir, toca al eje X exactamente en 3 medios y en menos 2. Por lo tanto, el conjunto solución es todos los puntos a partir de menos 2 a la izquierda y todos los puntos a partir de 3 medios a la derecha. En otras palabras, el conjunto solución es menos infinito hasta menos 2, considerando el 2. Ahora sí, el menos 2 debemos tomarlo, unido con 3 medio hacia más infinito, inclusive hay que poner el 3 medios. Así que esa sería la solución de nuestra desigualdad, el conjunto solución. Bueno, este es, viéndolo gráficamente, nos da una idea de cómo encontrar el conjunto solución. Ahora, si no queremos graficar, podemos usar el cuadro de variación de signos y lo que hacemos es, tengo dos raíces, menos 2, digamos, r sub 1 es igual a menos 2 y r sub 2 es igual a 3 medios. Entonces ponemos nuestra recta y menos infinito a más infinito. Tenemos el 0 por ahí en medio. El menos 2 está a la izquierda del 0, el 3 medio está a la derecha. Ahora ponemos los factores. Tenemos dos factores. En realidad tenemos tres, pero el 2 es positivo, entonces el 2 no lo ponemos porque es un número que no hay incógnita, solo ponemos aquellos factores donde aparece la incógnita X.
Así que tengo x más 2, luego x menos 3 medios, x más 2, x más 2 es 0 cuando x es menos 2. Entonces en menos 2 pasamos una línea vertical, x menos 3 medios es 0 cuando x vale 3 medios, entonces en 3 medios pasamos una línea vertical. En x más 2 aquí ponemos el 0 porque aquí exactamente en esta línea vertical se hace 0. A la izquierda siempre va a ser negativo. A la derecha de donde se hace 0 va a ser siempre positivo. Y para el otro factor x menos 3 medios, a la izquierda de donde se hace 0 siempre va a ser negativo y a la derecha siempre va a ser positivo. Aplicando ley de los signos, negativo por negativo, eso es positivo. Positivo por negativo, esto es negativo. Y positivo por positivo, esto es positivo. Entonces es positivo de menos infinito a menos 2 y es 0 en menos 2. Como ahora sí puedo considerar el 0, entonces aquí el intervalo donde es positivo va a ser de menos infinito hacia menos 2. Y ahora sí consideramos el menos 2 unido donde en el otro intervalo donde es positivo, que sería en 3 medios, a partir de 3 medios hacia más infinito. Y esta es la misma respuesta que obtuvimos con el método gráfico. Por ejemplo, aquí vemos con el método gráfico tenemos la misma respuesta de menos infinito a menos 2 cerrado, unido con cerrado de 3 medio a más infinito. Por lo tanto, podemos usar el método gráfico a partir de la parábola o podemos aplicar el cuadro de variación de signos y de las dos maneras podemos llegar a la respuesta. Ahora veamos esta otra desigualdad, menos 3x cuadrado, menos 3x menos 3, mayor o igual que 0. Aquí tenemos menos 3x cuadrado, menos 3x menos 3, podemos multiplicar por menos 1, le damos vuelta al sentido de la desigualdad, me queda 3x cuadrado más 3x más 3, menor o igual que 0. Luego saco factor común 3, me quedará x cuadrado más x más 1 y esto menor o igual que 0. Y de ahí el 3 es positivo, podemos multiplicar por un tercio y se mantiene la desigualdad y quedaría que x cuadrado más x más 1 es menor o igual que 0. Ahora calculemos el discriminante. Por ejemplo, aquí tengo el coeficiente de x al cuadrado es 1, este sea el a, el coeficiente de x también es 1, ahí está escondidito, esto es b, y el término independiente es c, así que el discriminante, recordemos, es b al cuadrado menos 4ac, b es 1, a es 1 y c es 1, todos son unos, entonces me queda 1 al cuadrado menos 4 por 1, eso es 1 menos 4, y esto es menos 3, es un número negativo, quiere decir que el discriminante es negativo, por lo tanto, en la fórmula cuadrática me va a quedar menos 1, más o menos la raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Y esto no es un número real, sino que es un número complejo, imaginario. Entonces, la parábola, esta es una parábola que se abre hacia arriba, entonces siempre toma valores positivos y nunca toca al eje X. Así que esta es una parábola que se abre hacia arriba y nunca toca al eje X. Por lo tanto, el conjunto solución es el conjunto vacío porque me están pidiendo los X donde la expresión es menor o igual que 0, pero la expresión siempre es positiva para todo X. Entonces, en ningún momento va a ser menor o igual que 0. Así que el conjunto solución es el conjunto vacío. Ahora me piden, ya vimos un ejemplo donde tenemos raíces reales diferentes. Ahora donde la raíz era imaginaria, las raíces. Y ahora vamos a ver este otro donde solo hay exactamente una raíz.
Si efectuamos aquí, tenemos menos 2x cuadrado más 20x menos 50 menor o igual que cero. Entonces multiplico por menos uno para cambiar el sentido de la desigualdad. Todo cambio los signos. Cuando se multiplica por uno, cambio todos los signos. Entonces me queda 2x cuadrado menos 20x más 50. Y aquí cambiamos el sentido de la desigualdad a mayor o igual que cero. Puedo sacar factor común 2 y me queda x cuadrado menos 10x más 25 mayor o igual que cero. Y el 2 lo puedo pasar a dividir. Como es positivo, el sentido de la desigualdad se sigue preservando. Ahora puedo factorizar. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces me queda x menos 5 al cuadrado y mayor o igual que cero. Y esto se cumple para todos los reales porque cualquier número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Entonces, esto va a ser cero cuando x vale 5. Esta es una parábola que se abre hacia arriba y solo toca al eje x en un puntito, en x igual a 5, y todos los demás valores están por encima del eje x. Y en 5 es exactamente cero, por lo tanto el conjunto de solución a esta desigualdad, que es mayor o igual que cero, serán todos los reales.